Bien amigos, hemos retornado ya con un segundo bloque aquí en Noticias y Denuncias, con nuestra segunda entrevista aquí en el programa. 10:38 de la mañana, 10:38 de la mañana estamos transmitiendo en vivo y en directo a todos sus hogares a través de la señal de Piura TV, el primer canal regional de Piura. También saludamos a toda la gente que está conectada a través de las redes sociales, saludar también a todas las cableras que permiten que mi voz llegue a toda la región de Piura. Bien, 10:38, tenemos comunicación con el intendente Remigio Arce Tapia, justamente de Sunafil Piura. Vamos a tocar un tema que sé que les va a interesar a cada uno de ustedes en sus casas. Intendente, ¿cómo está? Bienvenido una vez más aquí al programa. No miércoles, pero estamos jueves el día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, Said, buenos días. Saludar a tu teleaudiencia. Reciban el saludo de nuestra superintendenta, la doctora Flor Cruz, ¿no? Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia que es relacionado a los accidentes o incidentes laborales, ¿no? Así es, intendente. El tema, en otras palabras, usted ya lo introdujo, pero es un tema que creo yo muy importante tocarlo en un espacio público, porque si hablamos de investigación siempre tiene que haber un lado neutro, y aquí lo vamos a tocar. ¿Puede más o menos hablarnos un poco de la investigación objetiva que de repente puede solicitar un empleado? Porque sabemos que a veces el empleador tiene empatía con otra persona, hay como una confabulación a veces inexplicable, y eso hace que la investigación que creo yo que tiene a cargo cada empresa no sea objetiva. ¿Cómo lo aborda Isunafin? Bien, sí, nosotros al tomar conocimiento de algún accidente, ya sea este mortal o no, también intervenimos, digamos, para realizar la investigación correspondiente. No obstante, debemos aclarar que la responsabilidad de la investigación de los hechos, las circunstancias y todos los aspectos relacionados con los accidentes laborales, ¿no? Corresponden al empleador, ¿no? El empleador tiene toda la responsabilidad para determinar las causas que originaron este tipo de accidente con la finalidad de que no se vuelva a suceder en futuro, ¿no? Intendente, y si de repente el empleador no es objetivo de la información o de la investigación pertinente, y de repente una persona que entre comillas de repente tiene bastante amistad con el empleador comete alguna infracción y por cubrirlo a veces no le importa lo que le pasó a la otra persona en el accidente, ahí por ejemplo el empleador tranquilamente puede ser denunciable ante Sunafil, ¿verdad? Efectivamente, porque estaría incumpliendo, digamos, la responsabilidad que tiene como tal, y también probablemente para librarse de la responsabilidad es algún procedimiento establecido dentro de la matriz hiper, por ejemplo, no se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde intervenimos nosotros, porque también realizamos la investigación del accidente para determinar si es que el mismo, digamos, estuvo establecido el peligro que ocasionó, digamos, este accidente, no estuvo establecido, por ejemplo, dentro de la matriz CIPER, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Si de ser así y si se han tomado todas de repente las providencias del caso, porque un accidente es un hecho repentino que puede suceder, ¿no? Y que puede ocasionar la discapacidad de los trabajadores o incluso la muerte, ¿no? Como consecuencia del trabajo. Entonces nosotros hacemos también la investigación para determinar si es que se han cumplido con los procedimientos establecidos y si el empleador ha cumplido con su responsabilidad de tener el cuidado respectivo con respecto a los procesos que se realizan dentro de la misma empresa, ¿no? Claro, señor Francisco, hablamos de dos momentos, ¿no? Porque un momento es el tema cuando uno está dentro de su espacio laboral y sufre un accidente, y un momento cuando uno está fuera de su espacio laboral y sufre un accidente. En caso de sufrir un accidente dentro de la empresa, tranquilamente tiene la potestad, de repente la persona accidentada, de poder pedir ciertos permisos al empleador, ¿no? Está dentro del marco legal, creo yo, ¿no? La responsabilidad del empleador es inmediatamente sucedió el accidente, brindar los primeros auxilios correspondientes, no derivar al centro de salud de acuerdo al tipo de accidente que ha ocasionado y realizar la investigación, como le indicabas ahí. Esos son 4 momentos No, que tienen que hacerse. sí, no, sin embargo es importante también un poco poner en claro qué es un accidente laboral y qué no es un accidente laboral. Claro, No, el accidente laboral es aquel que se realiza con motivo de la realización de un trabajo, ya sea dentro o fuera del espacio de la empresa, siempre y cuando continúen, digamos, con la relación de dependencia o esa consecuencia de alguna orden por parte de la empresa, por ejemplo, una comisión de servicios. ¿No? Puede que yo salga del ámbito de la empresa o de la entidad también, ¿no? Y a consecuencia de realizar una comisión de servicios sucede un accidente.
ese es un accidente laboral también. No obstante, aquellos que se ocasionan fuera de la empresa y no hay, digamos, una orden por parte del empleador, no se considera como accidente laboral. Por ejemplo, estoy en mi domicilio y de repente por A o B me resbalé, sufrí una caída, a consecuencia de ello de repente la rotura de alguno de los miembros, ya sea superiores, inferiores, brazo, piernas, no sé. Entonces, eso no es considerado un accidente de trabajo, ¿no? Porque es dentro del ámbito personal, privado, ¿no? Pero si sucediera dentro del ámbito de la empresa, eso sí es un accidente laboral y como tal el empleador tiene la responsabilidad, como te indicaba, de brindar los primeros auxilios, de llevar, digamos, al centro de salud apropiado, de realizar la investigación de trabajo y también de comunicar a través del sistema informático de accidentes de trabajo y enfermedades, ¿no? y riesgos, SAT del Ministerio de Trabajo, no dentro de las 24 horas la ocurrencia de este tipo de accidentes, ¿no? Interesante, intendente. Entonces, hablamos de 4 momentos que el empleador o los empleados tienen que tener conocimiento de poder realizarlos. Entonces, ahí viene el vacío un poco de este tema, que habría la necesidad de capacitar a estas personas para saber qué hacer en esos momentos, ¿no? Efectivamente, el empleador tiene la obligación de capacitar a su personal de acuerdo al tipo de puesto, de la función que va a realizar. ¿No? Eso es muy importante porque cada puesto, cada función tiene un riesgo determinado. Claro, ¿no? lógico. Entonces no es lo mismo un riesgo de un personal de mantenimiento que el riesgo, por ejemplo, de un personal de oficina, un oficinista. Entonces, el empleador tiene la obligación, ¿no?, de capacitar al personal, de poner en conocimiento los peligros que existen de acuerdo a la función y al puesto que va a desarrollar. Entonces, doctor, más o menos a la conclusión que llego es que estas medidas preventivas tienen que conocerse desde que uno firma un contrato, ¿no? De repente, cuando uno firma un contrato debe haber una capacitación inmediata para saber qué hacer en este tipo de incidentes, porque como sabemos se pueden dar en cualquier momento. Efectivamente, dentro de la inducción que se otorga al personal ingresante, personal nuevo, la empresa tiene la obligación de establecer dentro de los componentes de la capacitación o de esta inducción temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ellos está, digamos, los tipos de riesgos o peligros que pueden haber en función al puesto, como te indicaba, ¿no? Entonces, en función a ello, la empresa tiene la obligación de capacitar al personal, ponerles en conocimiento este tipo de riesgos que existen, ¿no? Determinar los peligros a través de la matriz CIPER y también de entregar los equipos de protección personal, porque cualquier actividad o algunas actividades conlleva ya un tipo de riesgo inherente, ¿no? Entonces, los únicos mecanismos que permiten que este accidente o incidente que también pueda suceder se mitiguen o se minimicen a través del uso, por ejemplo, de los EPPs, ¿no? Entonces, también tiene la obligación el empleador de la entrega de EPPs, porque muchos de ellos generan, digamos, que al suceder un accidente o un incidente laboral se proteja la seguridad de los trabajadores y no se llegue a una condición limitante del mismo, ¿no? Doctor Arce, entonces hay algo llamativo que es bueno hacer hincapié a la población, es que si de repente en un espacio laboral hay un hueco que no ha sido subsanado y una persona se ha tropezado con ese hueco, la empresa tiene toda la responsabilidad del hecho, porque eso debió subsanarse en su momento, porque obviamente el espacio tiene que ser totalmente garantizado para que la persona pueda desempeñarse laboralmente sin ningún peligro, ¿no? Efectivamente, Said, ¿no? La empresa tiene la obligación, no solamente con sus trabajadores, sino también con terceros, ¿no? Incluso también, ¿no? Con clientes, como te decía, con terceros, ¿no? Por la ocurrencia de algún accidente dentro del ámbito de la misma empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que brindar, digamos, la seguridad, ¿no?, respectiva y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no?, y de los terceros dentro de los ambientes laborales. Claro, doctor, sabemos que si se infringe esta norma hay varios tipos, ¿no? Grave, muy grave. ¿Cómo es la distribución aquí de la falta de cumplimiento de esta norma? Sí, la falta de cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo normalmente son faltas consideradas graves, no obstante hay algunas que son consideradas también muy graves y como tal pasibles de sanción, tal como hemos visto ya en anteriores oportunidades. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo se establece, digamos, el tipo de gravedad
y también el importe de la sanción en función al tipo de empresa, ¿no? A las MIPES y no MIPES, y dentro de las MIPES tenemos las microempresas y las pequeñas empresas también, que en función a ello va la imposición de la multa y en función también a la cantidad de trabajadores perjudicados, ¿no? Doctor, y si hablamos de una agresión física de un colega hacia otro colega, ¿cómo es abordable ahí el tema? Bueno, eso no es considerado un accidente laboral propiamente no. dicho. Ya entiendo. No obstante, hay diversa normativa también interna, como el reglamento interno de trabajo, en el cual se establece este tipo de conductas que no son apropiadas por parte de los trabajadores, ¿no? Y ¿Sancionable? como tal, sancionable, ¿De ¿no? empleador o empleado no pasa a mayores o sí puede pasar a mayores? Depende del tipo de lesiones que se ocasionen Claro, también, una ¿no? denuncia Entonces, que pueda hacer la puede otra ir persona. en la vía administrativa, que es a través del uso de los reglamentos, de la normativa interna de la empresa, como también puede ir a la vía judicial, de repente si alguno de ellos ha visto vulnerados sus derechos y va más allá también, ¿no? Entonces, el trabajador infractor puede ser sancionado, suspendido e incluso puede ser destituido de la empresa de acuerdo a la gravedad de la infracción que ha cometido por esta agresión, y también puede ser responsable, ya sea en la vía civil y en la vía penal también, por el caso de alguna lesión que pueda causar que implique el pago de repente de alguna indemnización, que es en la vía civil, o en la vía penal por algún tipo de lesiones que puede ocasionar, que ya es materia de la evaluación por parte del médico legista, que establece, digamos, la gravedad de estas lesiones y en función a ello también la pena privativa de libertad que pudiera haber, ¿no? Claro, creo que aquí estamos llegando a la conclusión de que cualquier persona que sufre un accidente laboral puede reportarlo a través de SUNAFIL en oficinas presenciales o a través de la plataforma virtual. Pero también quiero saber, doctor, las acciones concretas que SUNAFIL hace para poder prevenir este tipo de acciones. Nosotros como SUNAFIL, a través del eje de prevención y promoción, brindamos diversas orientaciones y también asistencias técnicas a los empleadores y también a los gremios sindicales, a fin de que conozcan, digamos, los derechos y las obligaciones que tienen, ya sea en materia de seguridad y salud en el trabajo, como también en otras materias. En el caso en particular, nosotros a través de las asistencias técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo les brindamos, digamos, el acompañamiento correspondiente con la finalidad del cumplimiento adecuado de dichas materias. Excelente, excelente. En realidad es un tema bastante importante, doctora, que a veces no se toma bastante en cuenta, ¿no? Pero en realidad es determinante porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento y puede ocasionar también lesiones incapacitantes en los trabajadores, ¿no? Claro. Pueden causar alguna invalidez, ¿no? Permanente tiene una incluso, y en algunos casos Secuelas, ¿no? Lo que se tienen llama secuelas, ¿no? efectivamente, y en algunos casos consecuencias fatales, ¿no? No olvidemos también la obligación del empleador de reportar este tipo de accidentes dentro de las 24 horas de ocurrido a través del SAT, que es el sistema, el aplicativo informático de accidentes laborales que está a cargo de el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y pueden acceder a través del uso de su RUC y su clave SOL. Claro, ¿esa es la aplicación SOS o es diferente? No, es la aplicación SAT. Ah, ¿No? ya. El aplicativo SOS se da para trabajo infantil y trabajo forzoso, que es muy importante que la colectividad, ¿no? En caso conozca este tipo de trabajo, nos puedan informar de manera tal que nosotros podamos realizar la inspección correspondiente y sancionar a los infractores. No olvidemos que el trabajo infantil en muchas de las actividades económicas ya no está permitido. El trabajo infantil no está permitido para ninguna actividad económica. No obstante, tenemos el trabajo adolescente, que en algunos tipos de actividades sí está permitido, pero en muchas de ellas ya no, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura no está permitido el trabajo adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque manipulan pesticidas, Claro, algunas ya cargas, entonces puede eso traerle no, repercusiones negativas a su salud, ¿no? así es, ¿no? Lo que se protege es los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y el trabajo forzoso es aquel que se realiza bajo la amenaza, ¿no? Bajo la coacción de las personas. Muchas veces incluso les quitan sus documentos de identidad, les imponen sanciones económicas que muchas veces no las pueden pagar, trabajan en una relación de dependencia, no les permiten salir a la calle, ¿no? Entonces, esas son formas modernas de esclavitud que nosotros como SUNAFIL también lo verificamos, y este aplicativo Alerta SOS
trabajo infantil, trabajo forzoso es de mucha importancia y que hacemos un llamado a la comunidad que en caso de conocer de este tipo de trabajo, ya sea trabajo infantil o trabajo forzoso, puedan ingresar a la página de SUNAFIL y a través de esta aplicación realizar la denuncia correspondiente con la finalidad de designar un personal inspectivo para que haga la verificación inmediata de dicha denuncia, ¿no? Bien, intendente, agradecerle por haber estado con nosotros una vez más aquí en el programa. No, agradecerte a ti, Said, y esperamos el próximo miércoles nuevamente estar con un tema nuevo, ¿no? A fin de poder poner en conocimiento de la comunidad en general y a fin de minimizar algún riesgo de denuncia que pueda haber por incumplimiento de las normas en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Bien, con esta valiosa información del doctor Francisco Remigio Arce Tapia, vamos a nuestra última pausa y regresamos ya con lo último aquí en el programa.